Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica, con esta maravillosa entrada que realizó el doctor Fernando, un excelente amigo médico ultrasonografista, al que le mando un abrazo enorme y que ha estado colaborando con Conciencia Curativa Biológica y un fondo, un contexto desde la naturaleza, desde el contexto de cómo se plantean los códigos biológicos y que no tienen mucho, que se diferencian o mucha diferencia con los seres humanos. Con esta maravillosa entrada le damos la bienvenida a todos ustedes. Excelente y maravilloso día tengan todos. El día de hoy es un día muy grato, hay calorcito, los fríos ya están pasando, hay, gracias a Dios, vida, alegría, trabajo, de manera que tengamos una actitud siempre, sin lugar a dudas, positiva, una actitud de salir adelante, a pesar de que las circunstancias pudieran estar no a favor, siempre para adelante. Precisamente esta es la idea de estos programas, en el que usted puede escuchar una, una respuesta que estaba usted buscando, una oportunidad de vida, una posibilidad. Yo les decía que siempre que hay esperanza hay una luz en esa oscuridad, una rendija, y apenas se abra esa rendija, la luz va a entrar. Y con la nueva medicina germánica parece que abrimos ventanales de luz, porque gracias a entender qué pasa en las 5 leyes biológicas, podemos discernir, podemos comprender, podemos asimilar cada uno de los procesos de enfermedad que nos aquejan a los seres humanos. Bueno, pues estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla, México. El teléfono para que usted nos contacte 222-240-7482. LADA, bueno, 222-240-7482. El teléfono para que también usted nos llame para solicitar informes de próximos cursos, algunas conferencias magistrales que estaremos dando en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro y en la Ciudad de México. Mándenos un WhatsApp más 521 2221 4006 45. También mándenos, por favor, mensaje para que les compartamos la melodía del Dr. Hammer, que tiene efectos muy importantes sobre la curación del paciente, sobre los hemisferios cerebrales. Y por si quiere una consulta vía online, póngase en contacto. El día de ayer tuve una pequeña entrevista a una paciente, me parece que su hija está en Canadá y ella está aquí en la frontera en México. No recuerdo, o más bien no le pregunté en qué estado estaba. Pero algo bien interesante, y eso marca la diferencia. A veces podemos nosotros, desde donde estamos, poder aportar. A veces nos es difícil que el paciente venga o que nosotros vayamos. De manera que pues, se abren las puertas y podemos asesorarlos. Tenía la paciente una verruga del tamaño de medio, ¿qué le puedo decir? Medio frijol. Y cuando llegó al médico oncólogo, desafortunadamente, pues tengo que decirlo, le dijo que eso era un cáncer, que cómo se había dejado tanto, que le iba a quitar no solo el área debajo de la órbita ocular, sino todo el párpado, y que inclusive iba a ser posibilidad que si ya esto había avanzado, le iba a retirar el globo ocular. La paciente apanicada totalmente, y verdaderamente necesita, antes de hacer eso, una muestra, una biopsia, llevarla al patólogo, hacer estudios, tomografía, resonancia, PET, scan, para saber si hay un proceso de cáncer o tumoral. Y después de eso, bueno, dar la noticia
con amabilidad, con tranquilidad, dárselo a los familiares, hay que ver si, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que impactar a los pacientes, eso es bien importante, y no si no tenemos la verdad absoluta en las manos. Si hay un diagnóstico y es a lo que nos dedicamos, está bien, pero sean cálidos a la hora de dar esos diagnósticos. Bueno, el tema del día de hoy, le mando un abrazo si nos está viendo a mi amiguita de Canadá. Va a estar bien su mami, estoy convencido de eso. No tiene que angustiarse toda la familia, y mucho menos su mamá, va a estar muy tranquila. Estoy seguro que fue una falsa alarma por las características, y vamos a seguir sacando laboratorios, resultados, estudios de gabinete, resonancias y lo que sea necesario, hasta si pueden hacer una biopsia, para que estén tranquilos en casa. Muy bien, pues el día de hoy estamos hablando de ciencia curativa germánica, y en especial estamos hablando, o vamos a hablar, del linfoma no Hodgkin. Recuerden que la semana pasada hablamos del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, haciendo rápido una remembranza, es un crecimiento celular del tejido linfoideo, y este crecimiento celular del tejido linfoideo tiene dos fases cada enfermedad. La primera fase, hay una disminución celular en la fase de conflicto activo, por un conflicto de desvalorización, impacta la psique al cerebro, el cerebro al cuerpo, y exactamente ahí vamos a tener una disminución celular en la primera fase o primer estadio, llamado simpaticotonía. Y en la fase de curación vamos a tener un crecimiento celular ya en la fase vagotónica, ya en la fase restitutiva, ya en la fase reparativa, en la fase de curación, como le habla Hamer, en la fase caliente. Vamos a tener un crecimiento celular del tejido linfoideo. Y esto es lo que ya etiquetamos, nombramos en la medicina como un linfoma de Hodgkin. De manera que, pues sí, desafortunadamente, cuando el paciente está reparando o creciendo ese tejido para reparar, es ahí que lo toman mal parado y le dicen que tienen cáncer, y muchos pacientes que tendrían toda la posibilidad de curarse, toda la enorme posibilidad de salir adelante, pues con el miedo pueden tener otro DHS o otro conflicto y tener otro programa o otro proceso de enfermedad. Desde las 5 leyes, el descubrimiento científico de estas 5 leyes biológicas, son leyes porque son inquebrantables, son reproducibles, son científicas. La metástasis no existe como tal, no tendría sentido, no hay pruebas científicas de la existencia de la metástasis. Entonces este crecimiento linfoideo tendría una muy buena evolución, dejando un tratamiento de tipo biológico, compresas de aceite de resino, homeopatía, acupuntura, plantas medicinales, nutrición, etcétera, etcétera. Hay muchas otras terapéuticas que pueden ayudar en la fase de vagotonía. Un imán puede ayudar. Hay demostraciones científicas que el imán tiene una acción impresionante sobre tumores en ratas que se han reducido. Es decir, lleva un protocolo y lleva un antecedente que permite entender que tiene un efecto terapéutico. No hablo solamente por empirismo, y sin embargo, a través de la experiencia, como el doctor Hamer demostró con 40,000 pacientes, también se considera un avance, hoy se llama medicina a través de la experiencia, un avance científico. Y entonces, bueno, ya habíamos platicado que el llamado linfoma de Hodgkin estaba en la fase de vagotonía y que habría que buscar el conflicto para que no recayera, de desvalorización, llevar un acompañamiento que se encuentre tranquilo, un acompañamiento que no tenga más sustos, y desde luego un acompañamiento terapéutico, y desde luego la melodía del doctor Hamer. Esa sería la terapéutica. Pero el día de hoy vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Hay muchos tipos de linfoma, las neoplasias malignas a nivel del área de hematología. Hay muchas patologías oncológicas. Tenemos al linfoma de Hodgkin, ¿sí? Tenemos al linfoma de células del manto, tenemos el linfoma folicular,
tenemos a la que denominamos LLA, leucemia linfoblástica aguda, tenemos a la leucemia mieloide aguda, tenemos a la leucemia linfocítica crónica, tenemos a la leucemia mieloide crónica, tenemos al mieloma, a la macroglobulinemia, y tenemos, dentro de otras más, al linfoma no Hodgkin. De manera que el día de hoy vamos a hablar del linfoma de Hodgkin dentro de lo que considera la hematología enfermedades oncológicas. El linfoma no Hodgkin, los linfomas no Hodgkin son un grupo de tumores que aún en la medicina convencional se siguen considerando del sistema linfoide, que van a involucrar poblaciones celulares que intervienen en apariencia en el sistema linfático. El término de linfoma no Hodgkin se refiere a las neoplasias del sistema retículo endotelial, diferente a la enfermedad linfoma de Hodgkin o diferente a la enfermedad de Hodgkin. La leucemia, el linfoma no Hodgkin va a comprender entidades con un amplio espectro en cuanto en apariencia agresividad clínica. Vamos a hablar de linfomas foliculares, hasta aquellas con una velocidad extraordinaria, como es el linfoma linfoblástico y el linfoma de células pequeñas no hendidas. Estos tienen un crecimiento celular muy intenso y es ahí donde se considera que tiene una agresividad, una malignidad terrible. Sin embargo, se está equivocado totalmente. El linfoma no Hodgkin es considerado un cáncer de tejido linfático desde la medicina académica, mientras que desde los descubrimientos de las 5 leyes biológicas del doctor Ricker Hammer, mi maestro, encuentra que el tejido involucrado en el linfoma no Hodgkin es el revestimiento interno de los vestigios de los conductos braquiales y arcos braquiales compuestos de tejido epitelial mesodérmico, pero también constituido por mesodermo, pero también por tejido epitelial ectodérmico, y que este va a estar regido por la corteza del cerebro, ambos involucrados en las braquias o los arcos braquiales. En la medicina convencional, en la medicina académica, la que aprendí en la escuela, se engloba dentro del cáncer linfático. Sin embargo, el doctor Hammer ha descubierto que en esta enfermedad no se ven afectados los ganglios linfáticos, sino los vestigios de los conductos branquiales, arcos faringeos y arcos braquiales. Los arcos branquiales son un componente ancestral de la naturaleza, del reino del organismo acuático. En peces y anfibios se forman las braquias a partir de la hendidura branquial, que igualmente se encuentra vestigios en humanos. En los seres humanos se encuentran 6 arcos branquiales. Estos tubos inactivos se sitúan en el mediastino y van desde el cuello hasta el diafragma. Estos están recubiertos por tejido epitelial de origen ectodérmico y reaccionan según el esquema de la mucosa de la garganta, con dolor durante la fase activa, excepto en la embriología o en el marco de los nervios craneales o los nervios del arco braquial. En la medicina convencional no se menciona prácticamente nada de estos conductos. La hoja embrionaria que va a estar involucrada es la hoja embrionaria externa. Estamos hablando de un tejido embriológico que hemos denominado en la medicina ectodermo. Y el ectodermo está regido por la corteza del cerebro. ¿Para qué es importante esta persona, este amigo, esta ama de casa, este ejecutivo, este médico, este licenciado que nos está escuchando? ¿Para qué? El doctor Hammer da una importancia vital al componente embriológico del tejido afectado, sea cáncer u otra enfermedad. Y explica en su tercera ley,
el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos, que hay una diferencia de comportamiento en la primera fase simpaticotónica y en la fase vagotónica de cada uno de los tejidos embriológicos, dependiendo del conflicto biológico, del área cerebral que impacte, del órgano que esté regido en comunicación, del comportamiento en la fase activa y en la fase de curación. Todo esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque explica brevemente. Sabemos que de la medicina nos enseña que hay 3 tejidos. Para entenderlo mejor, vamos a poner el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Sin embargo, el doctor Hammer hace una diferencia en mesodermo y habla de un mesodermo antiguo, de un mesodermo moderno y el ectodermo. Sostenemos 4 tejidos del que están compuestos todo nuestro organismo y que tienen un comportamiento totalmente diferente en las 2 fases. Acuérdense que hay 5 leyes. La primera ley es que todo proceso de enfermedad es un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Este DHS o este golpe impactante, este choque biológico, impacta o afecta a la psique como el asentimiento del alma, no de las emociones. No es la emoción la que dispara o inicia el proceso de enfermedad. Es el programa biológico que está en el cerebro y que ante una necesidad dada va a expresarse para preservar o conservar la vida tanto como sea posible. Entonces, esto es de suma importancia porque en la segunda ley explica que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico, es decir, 2 fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Nosotros sabemos que mantenemos un equilibrio día, noche, por la mañana entra a través del cerebro, a través del sistema nervioso central, un predominio simpaticotónico y que dura 12 horas y que por la noche entramos en un predominio parasimpático o vagotónico. Este equilibrio día-noche se ve truncado, se ve interrumpido cuando aparece el DHS. Y por eso dice que hay 2 fases. Una primera fase simpaticotónica, como si ese día se alargara y predomina y entra en predominancia simpaticotónica, hay estrés, hay alerta, el conflicto lo traemos dando vueltas, rumiante, hay bajo apetito, hay insomnio, hay vasoconstricción, sube la presión, hay toda una serie de sintomatologías, hay pies y manos fríos que nos permiten ver cómo ese paciente entró en simpaticotonía. Y cuando llega a la solución del conflicto, pasa a la fase de vagotonía o la fase parasimpática, mantenida el tiempo que duró el conflicto. Si duró 6 meses, la fase de vagotonía va a durar 6 meses. Dividida en 2, una fase posterior a la solución del conflicto. Al llegar a la solución del conflicto, el doctor Hammer le llama conflictolisis. Lisis es degradación. Se solucionó, se degradó, se diluyó, se solucionó el conflicto. Y entonces pasa a la fase vagotonía, la fase PCLA, si la fase simpática duró 6 meses, va a durar 3 meses, y la fase posterior a la solución del conflicto B, o PCLB, va a durar 3 meses. En medio va a haber una crisis curativa, una crisis que le llama epileptoide o epiléptica, si están presentes las convulsiones. O epicrisis, que es un pico crítico, un pico de crisis, o fase diurética. Entonces, la fase vagotónica es una fase caliente, donde ya regresó el apetito, donde las manos se ponen calientes, donde ya el sueño está mejor, pero le cuesta trabajo conciliar el sueño, y cuando sale el alba, el sol, duerme profundamente descansando. Hay un extremo cansancio, puede haber síntomas inflamatorios o infecciosos
que forman parte de la vagotonía. En la fase vagotónica van a estar todas las llamadas infecciones. Esta es la segunda ley. Vamos a nuestra primera pausa y corte y regresamos. No se vaya. Estamos hablando del linfoma no Hodgkin y está muy interesante. Compártalo. Regresamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica en Home Radio, transmitiendo con toda la energía. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Richard Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado, y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Muy bien, regresamos aquí con ustedes en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Y estábamos en la primera parte hablando del linfoma de Hodgkin, estamos hablando ya en esta segunda parte del linfoma no Hodgkin. Y estábamos hablando de las dos primeras leyes, pero esta tercera ley es bien importante porque habíamos comentado que tenemos el tejido endodérmico, el tejido mesodérmico, dividido en un mesodermo antiguo, un mesodermo moderno, y el ectodermo. Todo esto tiene que ver con todo lo que es la embriología y los procesos evolutivos del ser biológico. El endodermo, el doctor Hammer demuestra científicamente que en la primera fase, fase simpático-tónica, tiene un crecimiento celular. Vamos a tener, como son células de tipo adeno que componen a los órganos, como el hígado, vamos a tener diagnósticos de adenocarcinoma. Y en la fase de curación, en la fase vagotónica, va a haber un decremento de este crecimiento previo, va a haber una disminución celular con ayuda de micobacterias o bacterias. En ausencia de estas bacterias, ya sea por vacunas o exceso de antibióticos, va a haber una encapsulación y desde el momento en que pasó la crisis epileptoide, deja de crecer. Ese tumor no representa nunca ha representado peligro, pero si lo queremos ver así, al no crecer, representa ya ninguna amenaza. Va a haber dos divisiones. En la degradación vamos a ver una necrosis, por ejemplo, ahí vamos a tener la cirrosis, y en la fase PCLD vamos a tener un proceso cicatrizal, un proceso de restauración del tejido. Después, ¿cuál es el conflicto biológico de hígado? Morir de hambre, ruina financiera, no tener que comer,
me van a operar y no voy a comer, la ingesta de un alimento hacia el organismo. Después tenemos el mesodermo antiguo. Imaginemos la pleura. La pleura es una capa que recubre al pulmón y que sirve de cubierta. Pues ese tejido embriológicamente sirve efectivamente para proteger. Y entonces, en la fase activa de conflicto, también tiene el mismo input, el mismo mecanismo de crecimiento celular. Hace un aumento. Y en la fase vagotónica, pasando la conflictólisis, va a haber un decremento celular con ayuda de micobacterias o bacterias. En caso de la ausencia de ellas, va a haber encapsulación. Y desde luego, al llegar a la crisis epileptoide, deja de crecer. También estamos hablando de la dermis corioncutáneo, es un mesodermo antiguo, y con un conflicto de ataque va a ser causante del melanoma. Y en la fase de curación va a haber degradación hialina, purulenta, con bacterias. Me ha tocado humildemente, y he tenido la fortuna, una paciente en Atlisco, donde tenía estos melanomas en las extremidades. No tenía la experiencia, estoy hablando hace como 12 años más, toda esta experiencia que gracias a Dios hoy tengo, pero me tocó ver cómo la paciente empezó a infectarse, por decirlo así, y se fueron cayendo, las piernas quedaron totalmente limpias. Impresionante. Después, estos dos tejidos, el endodermo, está regido por el tronco del cerebro y el mesodermo antiguo por el cerebelo. Le llamamos cerebro antiguo. Y tenemos dos estructuras, el mesodermo o mesencéfalo, regido por la sustancia blanca, y la corteza del cerebro. Aquí es la gran diferencia, porque el mesodermo moderno, en la fase activa de conflicto, hace un decremento, no como en los dos anteriores. Acá hace una disminución o una necrosis. Si estamos hablando de hueso, podríamos aquí ubicar a la osteoporosis. Y en la fase de curación va a haber un crecimiento celular, por ejemplo el ganglio. Aquí habría una necrosis del ganglio por un conflicto de desvalorización. Y en la fase de curación o de vagotonía va a haber un aumento, y es ahí donde se toma ultrasonido, biopsia y se diagnostica cáncer, pero en realidad ese tejido está creciendo como mecanismo reparador, como el tejido cicatrizal. Y por último tenemos al ectodermo, del que estamos hoy, el tema de hoy hablando. Y el ectodermo en la primera fase hace un decremento celular, hace una disminución celular. Y en la fase de curación, en la fase vagotónica, en la fase posterior a la solución del conflicto o conflictólisis, hace un aumento celular. Y este aumento celular del vestigio de la bráquea, de los conductos braquiales, es tomado como un linfoma no Hodgkin. Los arcos braquiales o arcos faríngeos son estructuras predominantemente mesodérmicas y ectodérmicas, que se originan durante el desarrollo embrionario. Pueden ser plenamente funcionales en estado embrionario y existen reminiscencias en el caso del ser humano. La formación histológica que vamos a ver ahí van a ser carcinomas ulcerativos de epitelio pavimentoso. Esto es importante para el que es patólogo. El foco de Hammer lo vamos a encontrar en la corteza frontal derecha. Los microbios, solamente los virus exclusivamente, pero estos no son indispensables para la curación. Podemos encontrar diferentes tipos de virus que pueden acelerar siempre el proceso curativo en caso de que existan, porque el doctor Hammer pone en tela de juicio toda la gama de virus, que ya tendremos un tema más adelante. En su cuarta ley demuestra que los hongos, las bacterias, las micobacterias y los virus son apatógenos, sí, no son responsables de las enfermedades. Si hay una enfermedad, debió haber tenido un evento altamente impactante, sorpresivo y no compartido un choque biológico. Si se genera pánico o miedo generalizado, sí. De manera que
estemos tranquilos con estos temas nuevos y entremos en cordura y no nos metamos de miedos indefinidos, de miedos a enfermedades letales. La manifestación orgánica, vamos a tener un carcinoma de epitelio plano de los arcos braquiales. De manera que, ¿cuál es el conflicto biológico del linfoma no-Hodgkin? El conflicto biológico del linfoma no-Hodgkin tiene que ver con un miedo frontal, un miedo ante una amenaza que se avecina de manera imparable, un conflicto de sentirse impotente ante un temor, un sujeto a lateralidad y situación hormonal importante, es decir, va a estar relacionado la lateralidad para ver en qué área del cerebro y su situación hormonal. Conflictos, por ejemplo, miedo al cáncer, puede ser esto el inicio de un linfoma. Y desgraciadamente, quien sin quererlo, sin saberlo, nos mete el impacto. A veces con tacto, a veces sin tacto, pero a veces es brutal. En la fase activa de conflicto, en la simpaticotonía, vamos a tener una formación de úlceras de los vestigios de los antiguos arcos branquiales, no funcionales desde luego, y revestidos de epitelio plano. A veces se presenta un ligero dolor en la zona del cuello. En la fase de curación o en la fase de solución del conflicto biológico o en la fase que denomina el Dr. Hammer vagotonía o en la fase caliente, desde el descubrimiento de la ciencia curativa germánica, el linfoma no-Hodgkin se presenta aquí, en la fase de vagotonía. La construcción del tejido epitelial con crecimiento, con hinchazón, con inflamación, con mitosis, se van a formar, desde luego, quistes que pueden ser relativamente grandes, especialmente en caso de algo que denomina el Dr. Hammer síndrome. Y es ahí, esto es sumamente importante, el concepto de síndrome, porque es ahí donde un paciente puede estar con este programa y entrar en la fase vagotónica, que es ahí donde se da el diagnóstico, y tener en el camino un conflicto biológico de túbulos colectores, un conflicto de desarraigo, un conflicto de sentimiento de soledad, un conflicto de sentirse que no pertenece a ese sitio, de sentirse expulsado, excluido, un conflicto de refugiado, le llama el Dr. Hammer. Y es que se suma la fase activa de conflicto que retiene agua y esa agua se va al crecimiento, al edema del proceso curativo. Y entonces se hace mucho más grande ese proceso de crecimiento tumoral. Tumor significa tumer, engranamiento, hinchazón. De esta manera es importante cuidar en este tema el síndrome de túbulos colectores. Los dolores también durante la crisis de curación se presentan en esta fase, conocido también como linfoma no-Hodgkin o quiste lateral o carcinoma bronquial microcítico. En esta fase de vagotonía va a haber tumefacción, inflamación de las mucosas alrededor de la úlcera, en el interior de los arcos branquiales. De este modo se van a formar quistes que van a contener primero líquido seroso y que después puede ser cicatrizal, ser endurecido y se va a localizarse en todo el mediastino hasta el diafragma. Incorrectamente estos quistes se han considerado linfomas o tumores del ganglio linfático y son linfoma no-Hodgkin centrocísticos o centroblásticos. ¿Cuál es el sentido biológico de que ante un miedo frontal, un miedo verlo de frente, verlo venir, el arco braquial se ulcere
disminuya en la primera fase simpaticotónica y que posteriormente, pasando ese temor frontal, ese miedo frontal, reparando el tejido, llega un crecimiento mal interpretado, o bueno, no mal interpretado, diagnosticado desde la óptica ahí de la medicina convencional como un linfoma no Hodgkin. Pues al haber una úlcera, haber una disminución celular, va a haber un mejor flujo y una mejor respiración mediante una expansión de los conductos braquiales para salvaguardar la existencia. Solo es comprensible desde el punto de vista ontogenético, filogenético y embriológico este programa. De esta manera nos damos cuenta cómo en apariencia procesos que podrían desde luego no amenazar la vida, sin saberlo nos metemos o nos meten a un sistema donde el pánico y el miedo hace el resto, donde la medicina hoy carente de métodos no tan agresivos, de métodos sumamente intensos, pueden complicar o poner en una situación muy complicada, muy difícil al estatus del paciente. Es impresionante cómo hay estas dos áreas de diferencia, que es imposible a veces, si uno no conoce todo el contexto de las 5 leyes, la embriología, la ontogenia, la filogenia, este sentido biológico de cada uno de los procesos, es casi imposible entender cómo un crecimiento celular, un médico alemán me viene diciendo que es un estadio de curación, es una fase de reparación, es una fase de curación. Verdaderamente es de locos este proceso. He tenido algunos pacientes, ya sea por tema de colectores, por recaídas de conflictos, me ha costado trabajo sacarlos adelante, sin embargo, mi experiencia es que no hacen metástasis, están en un proceso de vida, de una calidad de vida súper normal, trabajan, viven una vida normal. Si ya no tienen nuevos conflictos, el paciente lleva un proceso hasta que el propio llega a su límite y el organismo reduce ese proceso de crecimiento celular. Se puede utilizar homeopatía, plantas, imanes, compresas, todo aquello que sea útil en la vagotonía, que no sea interrumpida, porque es otro tema pues complejo, un tanto delicado, pero es real. Aparentemente la quimioterapia es exitosa en detrimento de las células que se multiplican rápidamente, en detrimento del proceso de reducción tumoral. En realidad se reduce, no se quita, pero cuando se deja de hacer quimioterapia vuelve a aumentar el proceso tumoral. Y aquí no solo vemos, Hammer se da cuenta que no solo el proceso, en el caso del linfoma no Hodgkin, no solo está el tumor o el crecimiento celular en el área braquial, sino en la área de la corteza del cerebro que tienen relación a ese arco braquial. Y también en el cerebro, no solo en el órgano, no solo en el cuello hay edema, sino también en el área del cerebro hay edema. Y entonces esta quimio no solo va a ir a reducir el proceso del ganglio, sino también a través del cerebro ese edema. Y si dice el doctor Hammer que se puede hacer un efecto acordeón, reduce el edema con la quimio, se deja de dar quimio, aumenta el edema, volvemos a dar otro ciclo, reduce el edema y hace un efecto acordeón hasta que la sinapsis, el área de los tejidos se fisura y puede venir verdaderamente una muerte. Esa sería la explicación de la que él ve que no nos estamos dando cuenta en el área de la medicina. De manera que hago una invitación a todos aquellos médicos que les interese la formación. Ya hay muchos médicos que han estado viendo y que han estado presentes en esta situación de mirar más allá, de sensibilizarse,
de ver por el paciente. Lo que aprendimos todos en la escuela de medicina era sanar a esa persona que necesitaba ayuda, era ser empáticos con ese dolor, era llevarle calma a ese dolor, era llevarlo a una curación. Y desafortunadamente, muchas veces con la medicina de los contrarios, solamente se suprime y no se lleva a una curación profunda. Estas 5 leyes permiten entender cada uno de los procesos de enfermedad, cada uno de los programas que tenemos y cómo hay una respuesta biológica, cómo hay un sentido biológico, cómo hay una primera fase simpaticotónica y una fase vagotónica, que cuando uno empieza a leer, uno se da cuenta que esto verdaderamente es maravilloso, porque es exacto, es perfecto, es majestuoso entender cada uno de los programas. Algunos pacientes evolucionan muy rápido, reduce su proceso y salen adelante. Es importante encontrar el conflicto de miedo frontal para resolverlo y no volverlo a tener. Es importante no tener recaídas conflictivas. Es importante sacar una tomografía para ver el foco de Hammer, dónde se presenta. Hay que ver la clínica del paciente, dónde se presenta. Hay que llevar todos los procesos metodológicos de diagnóstico tal cual están establecidos para que haya pues un seguimiento responsable y médico de cómo va la evolución del paciente. Si hubiera algún otro crecimiento, habría que ver qué tejido está involucrado, cómo se comporta ese tejido, explicar al paciente qué conflicto biológico ha tenido nuevamente y qué esperamos en la fase vagotónica, o si ya está en la fase vagotónica, llevarle al paciente a entender el conflicto para que no recaiga. Esto lo mencionaba el doctor Hammer. Si hay pacientes que nos están escuchando, escuchen la melodía del doctor Hammer, la melodía coral se escucha durante el día, la melodía Mi amada estudiante solista se sugiere se escuche en la noche, puede ser a muy bajo volumen de manera que esté muy suave al oído o le permita dormir. Puede estar haciendo alguna actividad en el día y escucharla, puede dormir a un bajo volumen y sin interrumpir el sueño, y esto le lleva con efectos terapéuticos muy interesantes. Evita recaídas de conflicto, reduce la fase de PCLD, de conflictolisis o de vagotonía, quita el miedo, hace un efecto carcinoestático, es decir, detiene, escuchando la melodía, detiene el programa si hubiera un crecimiento tumoral en fase activa de hígado. Y por último, ayuda a los desequilibrios de los hemisferios cerebrales en todas las psicopatologías que el doctor Hammer las engrupa en un contexto llamado constelaciones y disminuye de manera que el paciente pueda saber cuál es el conflicto que le impactó y pueda ayudarse a salir adelante. Bueno, pues recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, Puebla, México. Teléfono para que usted nos llame, 240-7482, bueno, 222-240-7482, para que usted nos pregunte sobre las conferencias, la formación online y el curso que va a haber, conferencias y curso Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. Mándenos un WhatsApp más 521 si es fuera del país, 2221 40 06 45. En pantalla también le ponemos las redes, los teléfonos para que usted nos contacte y pueda pedirnos ya sea o una consulta online a través del más 521 2221 40 06 45 o nos pida la melodía del doctor Hammer, Mi amada estudiante, en sus dos versiones, al 521 2221 40 06 45. El signo más para los que son del exterior, más 521, y para el interior de la República, 2221 40 06 45. Pues con esto me despido, ya que Cabina me diga qué tiempo me falta. Con todo gusto nos despedimos y
recuerde que no todo lo que se dice en todos los contextos tenemos obligación de creerlo. Solamente, ayer decía, es una semilla para que usted busque en muchos lugares el conocimiento que a usted le satisfaga, le llene y escoja el mejor camino para usted. El doctor Hammer explica claramente que hay una gran responsabilidad del propio paciente para dirigir su tratamiento, para saber lo que quiere, para decidir lo que desea, para participar en su proceso de salud o enfermedad. Estar consciente de lo que tiene que hacer día a día para no caer, no agravar, no tener nuevos conflictos. Yo me despido deseándoles mucho amor. Hoy es un día sumamente especial para mi vida. Le dedico un abrazo cálido, un beso que le llega al alma a mi amada esposa. Felicidades. Y a mis hijos. Y que esto que comparto llegue a más de uno. Y si más de uno se cura, la labor que yo he hecho hoy ya está realizada. Me despido de ustedes, Conciencia Curativa Biológica, aquí en On Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.